Bueno, en este video vamos a graficar el comportamiento de la carga, la corriente y el voltaje del circuito RC en cascada con un supercapacitor mediante, primeramente, el método de Euler. Primero, pues tenemos que tener nuestros parámetros de simulación, es decir, los valores del circuito. Entonces vamos a tener el voltaje que va a ser igual a 5 volts, después vamos a tener RC y RC va a ser igual a 1 por 10 a la 3. Después vamos a tener lo que es R1. R1 va a ser igual a 100. Después vamos a tener lo que es R2. R2 va a ser igual a 100 otra vez. Y después vamos a tener lo que es C1. C1 va a ser igual a 10 por 10 a la menos 6. Y por último vamos a tener a C2. Y C2 va a ser igual a 100 por 10 a la menos 6. Después de tener todos los parámetros iniciales, lo que vamos a tener es el tiempo de simulación. Después de ello, vamos a tener el tiempo inicial, que es igual a 0. Después vamos a tener el tiempo final, que es igual a 0.5. Y después vamos a tener h, que es el espesor en el tiempo que va a ser pequeño, 0.001. Y después vamos a tener n, que es el número de puntos a calcular, que es el tiempo final menos el tiempo inicial, entre h. Después de ello, lo que vamos a tener es el método numérico. Y primeramente vamos a tener el método de Euler. Entonces, para lo que vamos a hacer es poner nuestras condiciones iniciales. Por ejemplo, la carga 1 en E, simplemente para identificar que estamos en Euler, va a ser igual a 0. Después vamos a tener que la carga 2 de E en 1 también va a ser igual a 0. Después lo que vamos a tener es que T1 va a ser igual a el tiempo inicial. Y después de ello vamos a tener nuestro for que va a ser igual que en los otros ejercicios, da igual de 1 en n. Y después de ello vamos a tener nuestras pendientes. Estas pendientes surgieron de la ecuación diferencial, que es voltaje es igual a RC más R1, todo esto por la derivada de la carga 1 sobre dt más la derivada de la carga 2 en el tiempo, todo esto más la carga 1 entre C1. Ya al momento de derivar carga 2 y derivar carga 1, surgieron las pendientes. Entonces, derivada de la carga 2 de Euler va a ser igual a la carga 1 de Euler por K. Después de ello va a ser entre C1 por R2, todo esto se cierra, y va a ser menos la carga 2 de todo esto por K, y después de ello va a ser entre C2 por R2. Se cierra y después vamos a tener la pendiente número 1. La pendiente número 1 no se pone primero, ya que esta depende de la pendiente número 2. Es por eso que se pone primero la 2. Entonces ya tenemos que es menos K1 EK. Todo esto va a estar dividido entre C1 y esto va a multiplicar a nuestra RC más R1. Se cierran los dos paréntesis y tenemos que va a ser menos la derivada de la carga 2 de Euler más E entre RC más R1. Después de ello vamos a tener cómo van cambiando respecto al tiempo. Entonces primero vamos a tener la carga 1 de E. Todo esto va a ser igual a K, bueno, se va a multiplicar por K más 1. Esto va a ser igual a la carga 1 de E, K,
y va a ser más h de k, va a ser más h por la derivada de la carga 1 de Euler. Después de esto vamos a tener exactamente lo mismo, pero para la carga 2. Entonces vamos a simplemente sustituir. Vamos a tener aquí 2, aquí 2 y aquí 2. Entonces, después de esto vamos a tener el del tiempo. Entonces va a ser t k más 1 va a ser igual a t k, y todo esto va a estar más el espesor. Entonces, después de ello, lo que vamos a hacer es obtener en nuestras condiciones iniciales la carga y el voltaje. Sabemos que la carga es la derivada de, no, sabemos que la corriente es la derivada de nuestra carga, perdón. Y entonces ya tenemos nuestra carga en 2, simplemente vamos a copiarla. Vamos a tener, la pegamos y aquí pues vamos a tener las condiciones iniciales, que es en 1. Después de esto vamos a sacar el voltaje en 2 de Euler, también en 1, y esto va a ser igual a la carga entre la capacitancia, y como todo es del 2, entonces va a ser todo con respecto a la capacitancia 2 y todo. Después de ello vamos a tener que agregarlos a nuestro for. Entonces ya lo único que vamos a hacer es agregar. Aquí le vamos a poner k más 1 y otra vez podemos hacer un copy paste de acá arriba, y en lugar de únicamente k pues le vamos a poner k más 1 y k más 1. Después de ello vamos a tener BC2 de E, otra vez, k más 1, y este va a ser igual a la carga, lo podemos copiar de acá. Este va a ser igual a la carga 2, aquí va a ser k más 1, entre la capacitancia 2. Después de ello ya se acabó nuestro for, entonces lo cerramos. Bueno, ahora vamos a tener nuestra solución real. Vamos a empezar con la carga, con Dissolve, y esta nos va a ayudar a resolver ecuaciones diferenciales, y yo voy a resolver la que ya les había mencionado, solo que yo ya le voy a poner datos numéricos. Va a ser 1.1 por 10 a la menos 4 por D2 de la carga 2, esto quiere decir que es la segunda derivada de la carga 2, por eso se pone D2, más 0.131, que va a multiplicar a la derivada de la carga 2, más la carga 2, esto va a ser igual a 0.5 exponente a la menos 3. Entonces, debido a que es de segundo orden, lo que vamos a tener son dos condiciones iniciales. Va a ser la primera condición, va a decir que la carga 2 en 0 va a ser igual a 0. Después vamos a tener que la derivada de la carga 2 también en 0 va a ser igual a 0. Después de esto vamos a tener de I2, es decir, de la corriente, y vamos a tener que es con diff para hacer la derivada de la carga. La derivada de la carga, que es la corriente. Después vamos a tener BC2, que es nuestro voltaje, y el voltaje se calcula haciendo carga entre la capacitancia. Entonces ahí tenemos nuestra capacitancia. Después lo que vamos a tener es la graficación. Y lo primero que vamos a tener es un subplot. Es un subplot ya que vamos a tener en un mismo lugar varias gráficas. Entonces va a ser el número de renglones, columnas y el espacio donde va a aparecer. Vamos a tener un plot para graficar de manera numérica lo que es nuestra carga 2, pero por medio del método de Euler.
y yo le voy a poner un color azul. Después vamos a tener un hold, ya que aquí mismo vamos a graficar con EasyPlot el valor numérico de la carga 2. Entonces va a ser carga 2, coma, desde donde inicia hasta donde acaba. Desde donde inicia hasta donde acaba. Entonces yo tengo que esta inicia en T1 y finaliza en TF. Y ya después de esto, lo que vamos a tener va a ser el title. Y le voy a poner yo a esta pues carga. Entonces después de esto podemos hacer un copy paste y únicamente cambio aquí el espacio y ya no voy a tener carga, ahora voy a tener corriente. Después aquí igual voy a tener corriente y aquí igual cambio el nombre y pongo corriente. Después puedo hacer otro copy paste y poner aquí 3. Aquí voy a tener pues mi voltaje BC2N por el método de Euler, se va a graficar de manera numérica y después en el EasyPlot se va a graficar de manera simbólica. Entonces ya nada más aquí cambio el nombre y sería voltaje y ya con esto concluiría nuestro programa. Bueno, y aquí tenemos nuestras gráficas resultantes. Las que son de color rojo es la real y la de Euler es la azul, que casi no se nota, pero por ejemplo en la corriente aquí tenemos un pequeño pico, ese es el de Euler. Bueno, nos posicionamos en el código en el que estamos trabajando, primero con el método de Euler, y ponemos que ahora vamos a trabajar con el método de Runge-Kutta, y tenemos los parámetros iniciales que va a ser carga 1, y ahora vamos a poner RK2. Esto simplemente es para identificar los distintos métodos, entonces va a ser que en el momento 0, que realmente aquí no podemos poner 0, ya que es MATLAB y es matricial, tenemos que poner 1, entonces va a ser igual a 0. La carga 2 de RK2 en el momento 0, que ponemos 1, va a ser igual a 0. Y después tenemos ahí 2. RK2, que en el primer momento va a ser igual a, y va a ser carga 1, RK2, carga 1, RK2, los parámetros iniciales, y esto va a estar dividido entre C1 por R2. Se cierra el paréntesis y va a ser menos la carga 2, menos carga 2, RK2, los parámetros iniciales, y esto va a dividir a C2 por R2. Va a dividir a C2 por R2. Después de esto cerramos y tenemos al voltaje. BC2 de RK2 va a ser en el primer momento, va a ser igual a carga 2, RK2, ponemos los parámetros iniciales, y va a estar dividido entre capacitancia. Después de eso, lo que vamos a hacer es poner nuestro ciclo Ford. Entonces, vamos a empezar a escribir las pendientes auxiliares de K1 y de K2. Cada una cuenta con 2 pendientes auxiliares. Primero vamos a poner K11 y esa es la primera pendiente auxiliar de carga 1. Va a ser H, que es el espesor de tiempo, por, abrimos paréntesis, menos la carga 1 de RK2 en el momento K. Esto va a estar multiplicando a nuestro término, que es R1 más R2 más RC. Después de esto va a estar dividiendo, va a dividir a RC2 por R1. Va a ser, R2 nada más, R2 por R1. Después, por C1, perdón. R2 por C1. Después de ello, va a ser por RC más R1. Por RC más R1. Vamos a cerrar y vamos a abrir el de acá. Entonces, después de esto, del RC más R1 va a ser más K, más K2, RK2 en momento instante K, va a estar dividido entre R2 por C2, va a estar dividido entre R2 por C2. Después se le va a sumar E, que igual va a estar dividido entre RC más R1. Después de esto cerramos los dos y vamos a tener a K12, que es la primera variable, la primera pendiente auxiliar de carga 2. Va a ser H por
y va a ser carga 1 de RK2 en el instante K. Todo esto va a dividir a C1 por R2, entonces los ponemos y después cerramos el paréntesis y esto va a estar restando a carga 2 de RK2 en el momento K, y esto va a estar dividiendo C2 por R2, se va a dividir C2 por R2, ya cerramos el paréntesis y ya cerramos todo. Después de esto vamos a tener a K21. K21 va a ser la segunda pendiente auxiliar de K1, entonces va a ser H por paréntesis menos paréntesis K1 RK2 en el momento K, y todo esto se le va a sumar en la anterior, entonces va a ser K11. Después de ello va a ser por, y no todo nuestro término, el de Rs, va a ser R1 más R2 más RC. Después de poner todo esto, se va a dividir entre R2 por C1. Se divide R2 por C1. Y esto va a multiplicar a RC más R1. RC más R1. Y vamos a cerrar. Después de ello vamos a tener más. Y vamos a tener nuestra carga 2, que va a ser igual RK2 en el instante K. Y se le va a sumar la anterior, entonces va a ser K12. Se cierra esto y esto va a estar dividido entre R2 por C2. Una vez que tenemos esto, se le suma E, que va a estar dividido entre RC más R1. Y cerramos todo. Después vamos a tener a la segunda pendiente auxiliar de K2, que va a ser K22. Va a ser H por paréntesis, paréntesis, K1 de RK2 de K, igual se suma el anterior, K11, pero ahora todo esto va a estar dividido entre C1 por R2, Se cierra y va a ser menos, y abro paréntesis, K2 de RK2 en el momento K, igual se le suma lo anterior, que sería K12, se cierra y se divide entre C2 por R2 y cerramos todo. Después de esto nos marca que tenemos un error. Lo más seguro es que sea un paréntesis, entonces vamos a corregirlo. Ya vi cuál fue mi error, aquí falta un paréntesis, se lo agregamos y ya estaría correcto. Después de ello, sigue cómo va avanzando conforme pasa el tiempo, y primero vamos a tener de la carga 1 de RK2 y vamos a poner K más 1, y esto va a ser igual a K1, RK2, en el momento K, ahorita les voy a explicar por qué no se pone K1 ahí, más, y va a ser la suma de las pendientes K11 más K21 entre 2. Después de eso, esto se hace porque lo que hacemos es tomamos el valor previo de Q1 más el promedio de sus pendientes. Es por eso que se pone K, ya que es el valor previo, no es el que sigue. Después tenemos K2, que sería básicamente lo mismo. Tenemos a K más 1 y esto va a ser igual a K2, RK2, que es el previo, entonces nada más K, y el promedio de sus pendientes auxiliares, que sería K12 más K22. Y todo eso entre 2 para que sea el promedio. Después vamos a tener cómo avanza el tiempo, pero con I2 de RK2, y va a ser K más 1. Y esto va a ser igual a K1, RK2, K1, RK2. Ahora sí va a ser K más 1, ya que esta sí va a estar avanzando en el tiempo. K más 1 se va a dividir todo entre C1 por C1 por R2. Se cierra el paréntesis y esto se va a restar a K2, RK2, K más 1, ya que avanza, y esto va a estar dividido entre C2 por
R2. Después ya lo completamos y sigue el voltaje. BC2 en RK2 va a ser K más 1. Y esto va a ser igual a K2, RK2, que va a ser a K más 1, ya que avanza todo eso entre C2. Ya como recordamos, el voltaje es carga entre capacitancia. Y ahora vamos a graficar. Vamos a graficar a esta área y vamos a buscar, lo vamos a poner después del call para que también lo mantenga. Y vamos a poner plot y va a ser T, va a ser K2 de RK2 y vamos a ponerle otro color que sea verde. Después podemos hacer un copy paste y buscamos acá, para que lo mantenga acá y sería I2. Y después el voltaje justo aquí y vamos a poner BC2 y con esto concluiríamos el programa. Bueno, y aquí podemos observar las gráficas que resultaron al final y podemos darnos cuenta mayormente en la corriente que el método de Runge-Kutta es mucho más exacto que el de Euler, ya que el azul es el de Euler y el de Runge-Kutta es el verde, siendo la real la amarilla.